Cuando trabajamos con escenarios para definir nuestros atributos de calidad puede ser algo difícil o algo bastante complejo si no tenemos unas bases teóricas en las cuales podamos saber a partir de cuándo podemos identificar escenarios. El Instituto de Ingeniería de Software ha hecho un compendio de los diferentes tipos de elementos que se presentan en las diferentes situaciones para 6 atributos de calidad que son los que mayormente se presentan en las aplicaciones que actualmente existen, en aplicaciones complejas, en aplicaciones empresariales. Estos escenarios los denominaron escenarios generales de atributos de calidad. En los contenidos del ICONTIC en Arquitectura 90, en la página pueden descargar un resumen de estos escenarios generales como los define el Instituto de Ingeniería de Software y con los cuales podemos empezar a trabajar para poder establecer los escenarios concretos de nuestros proyectos para poder definir o diseñar una arquitectura. Empecemos identificando los escenarios generales o las características generales de los escenarios de desempeño como uno de los principales atributos de calidad. ¿Qué va a ser el desempeño? El desempeño va a ser las restricciones que tiene nuestro software para poder satisfacer una transacción en cuanto a latencia, en cuanto a tiempos, en cuanto a uso de recursos. Y ese desempeño siempre se va a regir por unas políticas o unas prácticas que se establecen al momento de que llega una transacción, el momento en que se define una transacción. Los escenarios generales de desempeño nos dicen de qué manera llegan las transacciones cuando se quiere establecer un escenario. Los escenarios o las transacciones llegan de manera periódica, o sea que en un escenario de desempeño por lo general vamos a tener transacciones, el origen del estímulo, siempre va a ser transacciones que se ejecutan sobre el sistema y estas transacciones pueden llegar con una periodicidad definida, cada 5 minutos, cada día, cada 3 horas, cada 5 horas, es una definición concreta de cómo llegan las transacciones a un escenario de desempeño definidos a partir de un escenario general. Los escenarios generales también nos dicen que las transacciones pueden llegar de manera probabilística o estocástica. Esto quiere decir que llegan con una rata o con una traza que puede ser variable según elementos probabilísticos. Un ejemplo es cuando decimos en nuestros escenarios concretos que las transacciones pueden llegar 5 de cada 10 o 1 de cada 100 transacciones es de tal tipo. Entonces, bajo esa condición de que cada 10 transacciones o cada 5 transacciones, 1 de cada 100, se inicia el escenario de desempeño. Y el otro tipo de transacciones que pueden originar nuestro escenario, que pueden disparar nuestro escenario, son las transacciones esporádicas o las transacciones totalmente aleatorias. Y esto es cuando queremos decir en nuestro escenario concreto que no sabemos realmente cuándo va a llegar la transacción. Simplemente decimos, llega una transacción de tipo tal o se inicia una transacción de tipo tal. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro escenario, en cualquier momento que se ejecute esa transacción, empieza a operar sobre las diferentes partes que son, como lo habíamos mencionado, el artefacto que va a recibir la transacción y las condiciones sobre las cuales se va a generar o se va a dar esa transacción. También cabe notar que en el escenario general de desempeño vamos a tener que siempre los que reciben la transacción o los que reciben ese estímulo van a ser los sistemas como tal, porque el desempeño puede afectar en mayor grado a todo el sistema. Entonces, comúnmente se utiliza el sistema como artefacto y las condiciones, ya pueden haber muchos elementos que puedan definir nuestras condiciones para el escenario concreto dependiendo de ese escenario general y puede ser bajo condiciones normales con el sistema degradado, con la red caída, bajo condiciones de pico alto de uso del sistema, bajo condiciones de pico alto de uso de las redes, en fin, todo un sinnúmero de elementos que pueden condicionar nuestro escenario como tal. Los escenarios generales de desempeño también nos van a decir principalmente cuál es la respuesta que se espera del sistema y cuáles son las métricas que se esperan de ese sistema, empezando por las respuestas que normalmente tiene que ver o normalmente se define que es que la transacción se realice. O sea que todos los escenarios concretos que nosotros definamos a partir del desempeño tienen que
terminar con que la respuesta del sistema es que la transacción debe ejecutarse. Y la respuesta de esa la métrica, perdón, de esa respuesta tiene que ser en el orden o tiene que ver con los temas de latencia o con los temas de la cantidad de transacciones que un sistema puede responder en un momento o un tiempo determinado, lo que se llama el nivel de concurrencia de las transacciones. Entonces, de esta manera, el escenario general nos define unos elementos básicos y de allí nosotros traducimos o llevamos eso a los elementos concretos de nuestro escenario. Para poder entender un poco más de qué se trata o cómo pasamos un escenario general de desempeño a un escenario concreto, vamos a analizar el siguiente ejemplo. El escenario nos dice, los usuarios inician 1000 transacciones X por minuto bajo condiciones normales de 9 a 6 de la tarde. El sistema entonces debe procesarlas, mostrando el resultado en pantalla, en una latencia menor a 3 segundos. Cuando nosotros hablamos de cuál es el origen del estímulo, si analizamos cada una de las partes del escenario, el origen del estímulo va a ser los usuarios, porque ellos son, según el escenario dice, los usuarios inician 1000 transacciones. Eso quiere decir que los usuarios son los que disparan o los que originan las transacciones, por ende son los orígenes o los que inician el evento. ¿Cuál va a ser el evento o el estímulo? Van a ser los inicios de las transacciones, que en el ejemplo son 1000 transacciones de tipo X por minuto, o sea que es una definición probabilística o una definición por ratas o por tasas de cómo llegan las transacciones. Por ende, según los escenarios generales, este escenario va a tener un inicio probabilístico o estocástico de lo que son el manejo de las transacciones. Y cuando nosotros queremos hacer pruebas, porque es muy importante que esté definido ese tipo de manejo de transacciones, que sea 1000 o que sea una o que sea con una tasa definida, porque al momento de hacer pruebas técnicas vamos a tener que simular que llega a esas transacciones en ese número o en esa probabilidad. No podemos hacer unas pruebas técnicas, unas pruebas de carga o unas pruebas de estrés con una sola transacción, porque el escenario está definido de que son 1000 transacciones de tipo X por minuto. Ese va a ser el origen, perdón, ese va a ser el estímulo. Después, los escenarios generales nos van a decir cuáles son las condiciones. En este escenario concreto, las condiciones dice que bajo condiciones normales, eso quiere decir que el entorno en el cual se da el escenario es condiciones normales y adicionalmente nos están diciendo en qué rango de horas se está dando, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eso tiene que ir dentro del entorno, dentro del ambiente, bajo con cargas normales. ¿Cuáles son los componentes que se afectan? El sistema, todo el sistema, porque es el que recibe las transacciones y es el que debe procesarlas según la respuesta. La respuesta nos va a decir que el sistema debe procesarla mostrando el resultado en pantalla. Esto es que la transacción debe ser procesada como lo indican los escenarios generales. Y por último, la medida de la respuesta. La medida de la respuesta nos dice que debe ser con una latencia menor a 3 segundos. Esto, desde el punto de vista de los escenarios generales, es una medida de latencia, dada en número de segundos que se va a demorar desde que la transacción se inicia hasta que el sistema nos da una respuesta en pantalla. Es así como podemos ver que todos los elementos, todas las partes del escenario están definidas en la prosa, en el ejercicio como tal, y esto se genera a partir de las definiciones que nos da el escenario general de desempeño que nos indica el Instituto de Ingeniería de Software. Otro de los atributos de calidad relevantes que se ha definido en el Instituto de Ingeniería del Software como escenario general es el escenario de disponibilidad o los escenarios de disponibilidad. Estos escenarios nos indican sobre los atributos que tienen que ver con la no operabilidad del sistema o las fallas que se presentan al momento de que el sistema nos quiera dar una respuesta. Tenemos que entender muy bien la diferencia entre lo que es un error y lo que es una falla como tal. Un error o un desperfecto del sistema no necesariamente es visible hacia un usuario. Las fallas siempre son visibles hacia un usuario. Por eso, la disponibilidad o los atributos de calidad de disponibilidad tiene que ver con fallas, o sea, con elementos que se presentan hacia el usuario. Los desperfectos
los errores no necesariamente se le presentan y no pueden ser controlados, no son controlados. Cuando se pueden controlar, sí son fallas. Por eso nosotros podemos establecer elementos, podemos establecer tácticas para poder controlar esas fallas y podemos definir desde el punto de vista de escenarios de qué manera se pueden atacar esos diferentes fallos que ocurren en el sistema o en el software. Cuando hablamos de estímulos desde el punto de vista del escenario general de disponibilidad que nos plantea el Instituto de Ingeniería de Software, la falla de un sistema o la caída de un sistema no necesariamente se presenta por la simple caída o por la simple no disponibilidad del sistema, sino hay que diferenciar los diferentes estímulos o los diferentes elementos o condiciones que nos originan una caída del sistema. Empezando por las fallas por omisión. ¿Qué van a hacer este tipo de fallas? Es cuando el componente no responde a una entrada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo entro a un sistema, a un software, hago clic o trato de iniciar una transacción y el sistema no me responde, o sea, una sola ocurrencia. Eso no quiere decir que el sistema necesariamente esté caído, sino que bajo cierta condición el sistema no respondió. Es diferente a cuando hablamos de una falla por caída. Las dos deben ser controladas, las dos deben ser atacadas desde el punto de vista de arquitectura, pero cuando hablamos de una omisión, las tácticas que se definen son diferentes a las tácticas que tenemos cuando es una falla por caída. Una falla por caída es que el componente repetidamente va a omitir transacciones o repetidamente va a tener fallas por omisión. O sea que cuando nosotros entramos a utilizar aplicaciones del sistema, a utilizar funcionalidades del sistema, no solamente nos va a fallar una sola vez, sino que en repetidas ocasiones nos va a fallar. O múltiples usuarios entran al mismo tiempo a utilizar una transacción o una funcionalidad del software y todos los usuarios van a recibir fallas por omisión. El otro tipo de fallas que encontramos son las fallas por tiempo, que son fallas cuando el sistema responde de manera precipitada o de manera tardía. Esto quiere decir que no solamente el sistema va a estar caído o el sistema va a estar no disponible cuando nosotros recibimos un error indicando error 500 o el sistema está caído. No, también inclusive cuando recibimos una respuesta puede ser que el sistema esté caído. ¿Por qué? Porque la recibimos de manera rápida o la recibimos ya con mucha lentitud, con mucho retraso. ¿Cuáles son las fallas por tiempo? Fallas cuando nosotros hacemos una funcionalidad o hacemos una operación en el sistema nos responde inmediatamente, pero nos responde con una página de error. Eso no quiere decir que el sistema esté caído. El sistema está respondiendo, solamente que está respondiendo rápidamente y con errores. O cuando el sistema nosotros utilizamos una funcionalidad y este sistema lleva 10 minutos, 15 minutos, una hora y todavía no da una respuesta del sistema. A la petición que hicimos. Eso no quiere decir todavía que el sistema esté caído, sino que hay componentes internos que ya se encuentran caídos, que no están siendo bien controlados, que nunca recibimos una respuesta. Y esto es muy común en el procesamiento asincrónico cuando se tienen aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones web que actualmente se utilizan peticiones AJAX, peticiones asincrónicas, y nosotros vemos que el temporizador o el circulito se quedó infinitamente dando vueltas como procesando y nunca recibimos una respuesta. Es porque por tiempo el sistema se cayó o el sistema dejó de estar disponible. Y el último tipo de fallas está muy ligada con las fallas por tiempo, es la falla por respuesta. O sea, el sistema no responde adecuadamente, el sistema no responde en un tiempo definido o en un tiempo bueno, pero la respuesta del sistema es una respuesta errónea. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un procesamiento, el sistema tiene unos componentes que no están funcionando con la disponibilidad adecuada o con la operatividad adecuada y nos responde de manera errónea, con datos erróneos o con resultados que no son correspondientes a la funcionalidad que tuvimos o que quisimos ejecutar. De esta manera, los escenarios los estímulos de los escenarios concretos de disponibilidad siempre deben tener en cuenta todos estos tipos de fallos para poder iniciar. Un ejemplo puede ser
que la transacción se inicia o el sistema se cae o el sistema responde lento o el sistema responde rápido, y allí nosotros empezamos a establecer el contexto del sistema. El sistema también hace parte de los escenarios generales, pero no solamente es el único componente que se puede caer. Cuando hablamos de escenarios generales de disponibilidad, cualquiera de los componentes que existen pueden sufrir caídas y pueden ocasionar esos fallos que son el estímulo. Y estamos hablando de los sistemas de manejo de transacciones, de las bases de datos, de las redes, en fin, cada uno de los componentes que hacen parte de las transacciones. El escenario general de disponibilidad nos define también cuáles son las respuestas o cuáles son las medidas de las respuestas que debemos esperar cuando el sistema trabaja. Estos escenarios nos habla de cuál es el grado de recuperación de desastre que debemos tener, cuál es la tolerancia a fallos que debemos considerar en nuestro sistema, cuáles son esos periodos de outages en inglés, o sea, cuáles son los periodos de no disponibilidad que han sido programados, y eso hace parte de los escenarios generales de disponibilidad. Si nosotros queremos saber un poco más acerca de estos escenarios de disponibilidad, miremos el siguiente ejemplo. Podemos analizarlo desde el punto de vista de las diferentes partes y de lo que nos provee o nos define el escenario general de disponibilidad. El escenario nos dice así: si el servidor de aplicaciones tiene alguna falla y no recibe pedidos para transacciones que necesitan ser procesadas de manera asincrónica, se debe auditar en un archivo de log y se debe reintentar X veces con un intervalo de 10 segundos. ¿Este escenario qué quiere decir? Pues básicamente que tenemos unos componentes, un componente que llama a otro componente, y ese componente tiene un sistema de manejo de transacciones o un sistema que se encarga de determinar cuándo algo está caído o cuándo está fallando, y si ese sistema determina que el sistema sufrió una falla, nos debe alertar de alguna manera y nos debe dejar registro de ese fallo en un log de mensajes. Además de eso, el sistema original debe hacer reintentos de lo que es la transacción que se quiere hacer. Si nosotros partimos de lo que nos dicen los escenarios generales y tratamos de identificar cada una de las partes en ese escenario, podemos ver que el origen del estímulo, o sea, quién inicia esa transacción, no es alguien, no es una persona, sino que es el componente de capa media. Pero no solamente es el componente de capa media el que nos va a avisar, sino que es el evento de que ese componente de capa media o ese componente que conoce o que tiene la aplicación se cae. O sea que ese va a ser el inicio del escenario. ¿Cuál va a ser el estímulo o cuál va a ser el evento que se da al momento de que yo quiera procesar este escenario? El escenario se da cuando yo trato de hacer una transacción, trato de iniciar el procesamiento de una transacción asincrónica, y la transacción asincrónica no se puede procesar porque ese middleware está caído. O sea que ahí tenemos las dos partes que nos definen cómo empezamos el escenario. Y según el escenario general de disponibilidad, vamos a tener que los orígenes del estímulo casi siempre son sistemas o transacciones que se inician, y el estímulo son transacciones o sistemas que están caídos o que están fallando por omisión o que están fallando por tiempo o que están fallando por respuestas erróneas. Entonces allí podemos hacer la comparación de este escenario concreto con lo que nos provee el escenario general. También tenemos el entorno. El entorno por lo general es en qué momento se da la caída del sistema. Y la caída del sistema, dependiendo de qué tan crítico sea, podría ser en todo momento o podría ser en unos rangos de tiempo definidos. Esto es porque estamos iniciando un escenario de disponibilidad que tiene que ver con caída de sistema. Si nosotros queremos un escenario de disponibilidad que tiene que ver con la recuperabilidad, tenemos que indicar cuál es el rango de tiempo en el cual nosotros debemos hacer esa recuperación del sistema, o si tiene que ver con los tiempos de mantenimiento o los tiempos en los cuales el sistema no va a estar disponible por mantenimiento, tenemos que definir en el entorno cuál es toda la situación que se da para poder tener esa ventana de tiempo de mantenimiento. Otra parte del escenario es el componente que sufre
la caída, o más bien en este escenario cuál es el componente que se ve afectado por esa caída. Y en este caso sería el manejador de transacciones. ¿Por qué? Porque el manejador de transacciones va a ser ese componente que tenemos dentro de nuestra aplicación que se encarga de saber en qué momento se cayó el componente de capa media para que él pueda controlar el escenario, o sea, que para que él pueda hacer algo, tener una respuesta y tener una medida de la respuesta. Lo otro que tenemos en el escenario es cuál es la respuesta. El sistema nos dice que cuando se cae el middleware, este manejador de transacciones tiene que guardar ese registro de la caída en un log, o sea, auditoría, más un reintento. Hasta allí, dentro de la respuesta no podemos incluir las métricas de reintentos, porque eso va en la parte de métricas para poder establecer correctamente las partes de nuestro escenario. Por eso, la última parte, que es la métrica, nos va a decir que esto debe reintentarse X veces con un intervalo de Y segundos. Esto lo podemos reemplazar por temas de entrenamiento, ponemos las variables X o Y, pero en un escenario concreto, en un software, en realidad en una organización tenemos que definir cuáles son ese número de reintentos y cuál es ese valor concreto de los segundos. Es así como tenemos ya una serie de elementos para poder establecer o para poder garantizar que este escenario que definimos en nuestro ejemplo cumple con las características de un escenario concreto y completo para poder establecer unas tácticas de arquitectura. Otro atributo de calidad dentro de los que define el Instituto de Ingeniería de Software es el escenario o los atributos de modificabilidad, escenarios generales de modificabilidad también establecidos por ellos. Estos escenarios tienen que ver con todos los elementos que están asociados a los cambios que sufre el software. No solamente qué tipos de cambios se sufren o qué tipos de cambios se reciben al momento de modificar el software, sino también cuándo ocurren esos cambios, cuánto se deben demorar de esos cambios, en qué momento se entregan esos cambios o se aplican esos cambios a las nuevas versiones del software. Cuando hablamos de estos escenarios, podemos agruparlos en diferentes elementos o en diferentes categorías de cambios. Los cambios que tienen que ver con la mantenibilidad, o sea, relacionados con todo lo que es solución de problemas que sufre el software, o sea, defectos. Los cambios que tienen que ver con la extensibilidad, o sea, los cambios relacionados con la extensión del software hacia nuevas funcionalidades. Los cambios que tienen que ver con reestructuración, que son los más relevantes o tal vez los más impactantes, que tienen que ver con la reorganización de los módulos y las diferentes asignaciones de los módulos y la reestructuración de la arquitectura. Y cambios que actualmente en las organizaciones o en las arquitecturas en empresas pueden ser bastante relevantes. Los cambios de interoperabilidad, o sea, cómo los sistemas se relacionan o se integran entre sí para poder ofrecer funcionalidades. Es así que los escenarios generales se van a enfocar en determinar cuáles son los diferentes elementos que debemos tener en cuenta al momento de hacer cambios en el software. Por lo general, los estímulos que se definen para poder iniciar un escenario de modificabilidad es el cambio como tal. El cambio es el estímulo definido para poder iniciar el escenario. Y estos cambios pueden ser cambios en el software, cambios por bugs o por defectos, cambios por nuevas configuraciones, cambios por reestructuración de la arquitectura, cambios porque hay que hacer integración de sistemas como lo definimos en las diferentes agrupaciones. Vamos a hacer un ejercicio concreto para este tipo de escenarios de modificabilidad. Supongamos que tenemos el siguiente escenario. Un stakeholder desea que el sistema publique algún servicio para ser consumido por otra aplicación, no por pantalla, luego de que el sistema esté en su primer release de producción y el tiempo de desarrollo, desde análisis hasta la puesta en producción, no supere los 25 días desde la aprobación del requerimiento de servicio. ¿Qué podemos identificar aquí? Primero, que el origen del estímulo de un escenario de modificabilidad siempre es alguien que quiere hacer el cambio. Y puede ser cualquier stakeholder del sistema. Dentro del escenario general definido por el Instituto de Ingeniería de Software, encontramos que el origen del estímulo siempre es el originador del cambio. Puede ser el cliente,
puede ser el gerente de proyectos, puede ser el mismo desarrollador quien nos dice, ve, yo quiero que el sistema, que el software se comporte de esta manera ante un cambio. El estímulo en este caso va a ser el cambio que se solicita. ¿Y cuál es el cambio que queremos ejecutar o que queremos realizar? Queremos sacar una nueva versión de un servicio. Queremos hacer un cambio para extender la funcionalidad actual y queremos hacer un cambio también que tiene que ver con la interoperabilidad del sistema, porque estamos exponiendo o queremos exponer un nuevo servicio para que sea consumido por otros sistemas, no por pantalla, que es lo que nos dice este ejercicio. Si nosotros revisamos la parte del entorno de este ejemplo, nos damos cuenta o nos dice que el sistema ya está en su primera release en producción. Si revisamos esto con respecto a los escenarios generales, los escenarios generales nos dicen que el entorno casi siempre es cuando en qué momento se encuentra o en qué fase del desarrollo se encuentra el software que queremos cambiar. Si ya está en producción, si está en desarrollo, si está en su primer release, en su segunda release. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a poder establecer el entorno en nuestro escenario concreto. En cuanto a lo que es el artefacto que se va a afectar por el cambio, pues los escenarios generales dicen que cualquier artefacto que sufre el cambio o que va a sufrir el cambio es el que debe tenerse en cuenta en el escenario concreto. En este caso va a ser un servicio, va a ser el sistema como parte de esa modificación o de esa agregación del servicio. Más que todo esa funcionalidad concreta que queremos exponer. Para este escenario tenemos una respuesta concreta y es que él nos indica que el cambio debe hacerse o debe ponerse en producción. O sea, debe tomarse un tiempo desde análisis hasta la puesta en producción. O sea que la respuesta del sistema, en este caso no es una respuesta del sistema, sino que el escenario se espera que la respuesta de todo sea que se ponga la nueva versión del servicio ya implementado en producción. Esa va a ser la respuesta. Ahora, ¿cómo medimos esa respuesta? Y es que yo puedo poner ese servicio en producción en el tiempo que yo quiera. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Pero el escenario nos define cuál es el esfuerzo que nos debemos tomar desde análisis hasta puesta en producción para poder implementar ese cambio. En este caso van a ser 25 días. 25 días desde que se aprueba el requerimiento hasta que se pone en producción para poder tener ese cambio implementado. Con esa métrica nosotros debemos definir tácticas para poder lograr establecer ese escenario, para poder controlar ese escenario, que puede ser hacer reflexión, puede ser implementar patrones adapter, implementar motores de reglas de negocio, depende de lo que quiera, de lo que sea el cambio, y a partir de allí ver si nos podemos demorar los 25 días para poder implementar este tipo de cambio. Mire que el escenario es muy concreto. Y así deben ser todos los escenarios. Yo no puedo decir el sistema debe ser modificable o el sistema debe soportar un cambio en menos de 25 días. No, estamos estableciendo en nuestro escenario cuáles son las diferentes condiciones que se deben dar para yo poder lograr esos 25 días. Tiene que ser un cambio de un servicio, tiene que ser una funcionalidad que se va a exponer como un servicio, tiene que ser que el sistema ya esté puesto en producción en su primer release y tiene que ser 25 días desde que se analiza el requerimiento o se pone el requerimiento hasta que se pone en producción. De esta manera podemos definir concretamente qué es lo que puede lograr la arquitectura y no trabajar con elementos ambiguos.